Los equipos de una red LAN o de acceso local en su mayoría tienen indicadores luminosos que nos sirven para dar una idea sobre el correcto funcionamiento de los dispositivos que se conectan a ella. Sin embargo, los indicadores luminosos LED no son más que una herramienta en extremo básica que no reemplaza de ninguna forma al diagnóstico profundo que una comunicación directa con los equipos nos pueda proporcionar. No obstante, la interpretación de las señales visuales de los dispositivos de red es uno de los pasos iniciales hacia la atención de una falla que proporciona información sobre el estado físico de la red. Interpretación de indicadores luminosos de la tarjeta de red. Ubica el puerto de la tarjeta de red que tiene un conector RJ45 hembra y en la mayoría de veces tiene dos diodos emisores de luz o LED como indicadores luminosos, uno verde y otro amarillo, no siempre en el mismo orden y similares en cualquier dispositivo que contenga un puerto de red Ethernet. En una operación normal de la tarjeta de red, el indicador verde, llamado también link o de enlace, tendrá que prender de forma constante, indicando que hay recepción desde el otro dispositivo al que se está conectando. En algunas ocasiones, el LED verde prende de un color amarillo continuo, indicando con esto que la velocidad de la conexión es más alta, pero siempre que está apagado, se encontrará sin recibir ninguna señal. El indicador amarillo, el cual normalmente parpadea si es que hay transmisión de datos desde nuestro puerto hacia el otro extremo. De lo contrario, si está apagado, entonces no habrá actividad de tráfico hacia el otro extremo. Puede darse el caso que los indicadores no estén en la misma posición mostrada, o bien que no existan, lo que complica en cierta manera el diagnóstico en este extremo de la conexión. Sin embargo, los indicadores del otro extremo, los del switch o conmutador, estarán siempre disponibles para este caso, por lo que se sugiere hacer lo siguiente. Seguir cableado de red. 1. Sigue el cable hasta el otro extremo. Encontrarás una conexión de pared, en donde deberá tener una etiqueta que diga la dirección de origen de ese cable. Esta dirección es el lugar del panel en donde el cable termina. 2. En el caso de que la etiqueta no se encuentre, consulte la documentación de la red, planos y demás información que te pueda ayudar a encontrar el destino de ese cable. De lo contrario, tendrás que seguirlo físicamente hasta un área exclusiva para terminar las conexiones, llamada comúnmente panel de parcheo, lugar en donde rematan la mayoría de los cables de la red. 3. Al localizar el panel de parcheo, notarás que no cuenta con indicadores luminosos, pues solo se utiliza para hacer las conexiones entre los puertos del switch contra cualquier otra computadora. En el panel de parcheo, en donde llega el cable que veníamos siguiendo, se conectan otros cables cortos, por la parte de enfrente comúnmente llamados extensiones, los cuales serán la continuación de nuestro cable de red y que irán hacia un puerto de un dispositivo llamado switch. Toma nota del número del puerto al que se está conectando. Con toda seguridad lo necesitarás después para verificar los indicadores luminosos, entre otras cosas. En el switch encontrarás la concentración de conexiones de todas las computadoras, por lo que solo se enfocará al puerto en donde la computadora a diagnosticar se conecta. Aunque existen diferentes modelos y marcas del switch, todos incluyen indicadores visuales, como auxilio en el mantenimiento. Algunos de ellos tienen la señalización en el mismo puerto y en cada uno de ellos en donde se conecta el cable. Existen otros modelos en donde se tiene un área en un costado, en donde se concentran todos los indicadores LEDs, perfectamente identificados por cada uno de los puertos. La interpretación de estado en el que se encuentran los indicadores visuales será la misma que en el puerto de la computadora visto al inicio. Interpretación de indicadores luminosos en dispositivos inalámbricos. En el caso de un acceso inalámbrico, el equipo que transmite y recibe la señal, conocido como el módem Wi-Fi o router Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico, también cuenta con un puerto RJ45, con indicadores visuales del estado de la conexión, que al igual que los ya escritos, informa y funcionan de la misma manera sobre la conexión del dispositivo a la red y normalmente están ubicados al frente. En caso de que el dispositivo de Wi-Fi carezca de indicadores, se procede de igual forma que en el caso del cable de red.
acudiendo a los indicadores localizados en el switch para obtener más información. Interpretación de indicadores luminosos en concentradores Hub. De igual forma, para los dispositivos concentradores o Hub, aplican la misma regla en las señales visuales, tal y como se hace para el puerto de LAN de la computadora, solo que en el caso del Hub hay un par de indicadores adicionales que obedecen a la forma distinta de su funcionamiento comparada con la de un switch. De manera general, un Hub puede tener los siguientes indicadores visuales o LED, por puerto o de manera común según como se señale. 1. Indicador de link o enlace o estado en algunos modelos. Indica la recepción de otros dispositivos conectados a cada puerto. 2. Este mismo LED de link en muchos modelos tiene una segunda utilidad para indicar con un parpadeo que se está transmitiendo por ese puerto. O bien puede indicar con un color distinto, como el naranja, que el puerto está aislado por alguna falla en un segmento de la red. 3. Un indicador amarillo o naranja, común a todos los puertos, con una indicación de colisión, que prende cuando en algún puerto sucede una colisión de paquetes. Si se mantiene prendido, indicaría que las colisiones son excesivas. Debido a los distintos estilos de cada fabricante, es necesario recurrir al manual de usuario de cada hub para relacionar correctamente los colores y formas de iluminación de las señales visuales. Esta descripción solo es una guía general. Actualmente, en la gran mayoría de dispositivos que se conectan a una red, cuentan con indicadores visuales que ayudan a conocer el estado de conexión física entre una computadora, impresora, servidor, cámara, etc., hacia el switch que concentra todos los servicios. Como se mencionaba al inicio, las señales visuales no pueden proporcionar un detalle profundo de una falla, pero sí pueden ser útiles en un diagnóstico del medio físico de conexión. Es recomendable siempre tener a la mano los manuales de cada dispositivo, pues como se vio, algunos indicadores, sobre todo en hubs y equipos de punto de acceso, tienen en ocasiones varios usos. Hemos visto la localización de las señales visuales en los diferentes dispositivos de red y su interpretación para el diagnóstico temprano. Hemos conocido cómo se comparten los indicadores visuales, casi en la misma forma, tanto en el lado de la computadora como en el lado del switch, del router de Wi-Fi y de un hub, que más adelante nos permitirán diagnosticar algún tipo de falla relacionada con el medio físico de conexión. Identificación de fallas y anomalías en la red. En la identificación de fallas y anomalías en la red, el primer síntoma es la imposibilidad del usuario para tener acceso a servicios compartidos de la red, como puede ser impresoras, servidores, intranet o internet. La primera rutina se hará a manera de preparación para diagnosticar la red. Cabe mencionar que hay la posibilidad de que la falla se encuentre en esta etapa y no sea necesario ir a más profundidad. La rutina se basa en una exploración sobre los elementos que encontramos a la vista, como son la conexión a la computadora, el cable de red, el contacto de pared, en su caso, determinar si existe una conexión inalámbrica. Antes de hacer un diagnóstico inicial, es necesario que el técnico acuda siempre con las herramientas necesarias. Recomendamos algunas a continuación. Una computadora portátil con el software necesario para el diagnóstico, comprobada previamente. Un cable de red de 5 metros de longitud con conectores RJ45, comprobado previamente. Pinzas para conectores RJ45. Conectores extras RJ45. Para identificar fallas de conexión física en red cableada, realiza el siguiente procedimiento. Paso 1. Escucha atentamente al usuario y toma nota de todos los detalles que puedan proporcionarte sobre el problema que ha notado. Paso 2. Asegúrate que la computadora del cliente se encuentre prendida y funcionando. Paso 3. Comprueba la conexión. Trata de ingresar con el explorador a Internet o a la intranet, o bien comprueba la impresión de algún documento en una impresora de red. Paso 4. Verifica el icono de conexión de área local en la barra de tareas.
Paso 5. De no tener éxito, se verifica la conexión física hacia la red a través del cable de red. Paso 5. Localiza el conector de la conexión de red de la computadora, generalmente ubicado en la parte trasera para el caso de computadoras de escritorio. Paso 6. Asegúrate que el cable de red esté conectado tanto del lado del equipo como del lado del contacto de pared, y comprueba que el cable no haya sufrido algún daño aparente. Paso 7. Revisa que los conectores del cable se encuentren en buenas condiciones. Es muy común que la guía y el seguro del conector, que lo pone fijo en su posición, se encuentre roto, provocando falsos contactos. Para verificarlos, desconecta el cable de la computadora y del contacto de pared, y verifica los conectores. Límpialos en caso necesario, y colócalos de nuevo, solo si están en buen estado. Para identificar fallas de conexión inalámbrica, se realiza el siguiente procedimiento. 1. Identifica las antenas en la parte posterior de la computadora. Hay computadoras que no tienen antenas visibles, como por ejemplo las computadoras portátiles y los dispositivos de tamaño compacto. 2. Localiza posteriormente el lugar en donde se encuentra el punto de acceso o módem inalámbrico. La señal inalámbrica se expone a interferencias que pueden afectar su intensidad. 3. Verifica que el equipo de cómputo tenga activada su tarjeta inalámbrica. 4. Verifica que el indicador de intensidad de la señal inalámbrica en la computadora muestre un nivel medio. Si es bajo o muy bajo, puede haber problemas de conexión. 5. Verifica que esté conectada a la red inalámbrica propia. 6. Acerca la computadora inalámbrica al punto de acceso para verificar que mejore la señal y se restablece la conexión. 7. Verifica que la contraseña de red sea la correcta. 8. Si el problema es por navegación lenta, verifica que la versión de Wi-Fi de la computadora puede tener una versión B con velocidad máxima a 11 megabits por segundo o la versión G que trabaja a máximo 54 megabits por segundo. La recomendación es que tenga la versión en que trabaja a máximo 144 megabits por segundo. Es importante asegurarse de que la posible falla no se deba a cuestiones tan básicas y comunes como la falta de conexión física a la red. Revisar la instalación antes de tratar de diagnosticar algo más severo. Deberá ser una rutina imprescindible que se debe ejecutar siempre al inicio de toda actividad de mantenimiento relacionado a la falta de conexión a una red. Toma en cuenta que no todas las fallas de una red se encuentran del lado del usuario, y tampoco podrían ser solo de naturaleza física. Podrían ser ocasionadas por elementos de la red defectuosos o sobrepasados en capacidad, o por cambios sustanciales en la red que provoquen errores de configuración y que haga una red lenta e ineficiente, aunque también deberá considerar la posibilidad de una mala configuración, producto de un descuido del usuario. Hemos visto que el técnico debe asegurarse de contar con las herramientas básicas para proporcionar el mantenimiento adecuado, de cerciorarse que en efecto en el equipo existen problemas con la conexión a la red, haciendo algún intento de conexión a Internet o intranet, de prepararse para la detección de fallas, asegurándose que el cable de red se encuentre en buenas condiciones, de revisar que los conectores estén colocados correctamente y que se encuentren sin daño alguno, o bien, en su caso, determinar que la conexión no sea por cable, sino por un medio inalámbrico.